Muchos me han preguntado en el canal, Lucelia, tú creas muchos videos enseñándole a la gente cómo comprar casa con financiamiento, pero ¿no tendrás por ahí un videíto que habla de cómo comprar una casa a contado, en cash? Para la seguidora que dejó ese comentario, muchísimas gracias por la sugerencia y por eso decidí crear este video en el día de hoy. Ahora, comprar casa a contado, es decir, en cash, como dicen acá en Estados Unidos, es más fácil, pero al mismo tiempo se presta para muchas estafas, vamos a decirlo así. Es fácil en el sentido de que es rápido y hay menos problemas, pero al mismo tiempo hay que hacer las cosas bien y hay que informarse muy bien, porque si no puedes terminar pagando por una casa fantasma, es decir, una casa que no existe. Bienvenido una vez más a Novo Rights, y si eres nuevo, este es un canal de educación financiera en donde hablamos acerca de inversiones en bienes raíces, la bolsa de valores, metales preciosos y a veces acerca de negocios. Entonces, lo primero que hay que hacer al momento de considerar pagar una casa en contado es, uno, verificar que esa casa existe. Para aquellos que ya fueron a mirar la casa y lo fueron a observar y tocar y todo, pues chévere. Pero hay otras personas, como por ejemplo yo, que invertimos a larga distancia. Yo vivo en Nueva York e invierto en la Florida. Entonces, ¿cómo yo verifico que de verdad existe una propiedad física tal cual y que esté en condiciones habitables en la Florida esperando por mí? Para ese tipo de casos viene el famosísimo equipo de poder, el Power Team. El equipo de poder es sumamente importante porque ellos van a ser una extensión de ti. Esa persona puede ser tu realtor, esa persona puede ser tu administrador de propiedades, esa persona puede ser alguien que trabaja para ti o algún familiar que puede ir físicamente a verificar si esa propiedad de verdad existe o no. Y esa es la parte número 1. El verificar que existe la propiedad es solamente un paso, pero no es la ecuación completa. Una vez que tú verifiques que la propiedad exista de verdad, lo segundo que hay que hacer es trabajar con expertos para verificar que esa propiedad de verdad pueda ser vendida. ¿Por qué? Hoy en día existen muchas estafas. Hay personas que se ponen a vender propiedades de otras personas que ni siquiera podían vender y al final del día terminan quedándose con el dinero del comprador. Entonces, no queremos que eso te suceda a ti. Entonces, una vez que tú verifiques la existencia de una propiedad, el segundo paso es trabajar o con un abogado especializado en bienes raíces o con una agencia de títulos que te pueda asistir en el cierre de la compra de propiedades. ¿Por qué digo una cosa o la otra? Porque dependiendo del estado en donde tú estés comprando, la práctica es diferente. Hay estados que solamente puedes cerrar una compra de propiedad con un abogado especializado en bienes raíces. Un ejemplo de esos estados es Nueva York. Pero existen otros estados como por ejemplo Florida, en la que no vas a necesitar un abogado de bienes raíces. Simplemente trabajando con la agencia de título, con el Title Agency, ellos mismos se van a encargar de hacer todo el estudio necesario para el cierre de esa propiedad. Ahora, entre los servicios que te puede dar ese abogado especializado en bienes raíces o esa agencia de títulos, es una que te van a ayudar obviamente en el proceso de compra y cierre de la propiedad. Y segundo, ellos se van a encargar de ordenar ciertos estudios, por decirlo así, para asegurarse y confirmarte que esa propiedad pueda ser comprada. Una de ellas es el survey para estudiar la zona, la casa, o sea, el lote de tierra en el que está, para asegurarse que en el contrato esté puesto específicamente lo que tú estás comprando. Porque cuando uno compra inmobiliarios, uno no solamente está comprando la propiedad en sí, uno también está comprando el lote de tierra que le pertenece y cada lote de tierra tiene su división. Y esa división pues a veces se comparte con algún vecino o con otro negocio que pueda estar al lado. Entonces ese survey lo que hace es que va a determinar exactamente la geometría o las medidas que te pertenecen a ti en esa compra. Otra de las cosas que hace ese abogado inmobiliario o la agencia de título es que se encarga de hacer un estudio del título para asegurarse que el título no tenga ningún tipo de problemas o no tenga ninguna deudas que están atadas a ese título y que obviamente también pertenezca a la persona que está vendiéndote la propiedad. Por ejemplo, yo estoy segura que tú has escuchado algún caso de que, vamos a decir, vino inversor X y está vendiendo una propiedad. Pongámosle en el contrato, me das un depósito para apartar la propiedad y después de ahí vamos a pasar para el cierre para que tú me envíes el resto del dinero, ¿no? Entonces, ¿qué sucede durante ese momento? Que, tú le das un depósito para apartar la propiedad. Generalmente uno tiende a dar el 1% del costo de la propiedad o la menor cantidad posible que tú puedas en tu estado.
Y sucede que durante ese tiempo de cierre, la agencia de títulos se va a encargar de evaluar todo lo que está bajo el título de esa casa. Entonces resulta que a lo mejor durante el estudio de esa casa, uno se da cuenta de que, Inversor X no era el dueño de esa casa. Resulta que es Chepito González, el verdadero dueño de esa propiedad. Y sucede que a lo mejor Chepito nunca se dio cuenta de que su propiedad estaba a la venta, ni sabía que estaba en el mercado a la venta y que yo como inversionista iba a venir a comprar esa propiedad porque yo estuve lidiando con Inversor X todo este tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en un estudio de título uno se da cuenta de las conexiones o de ese historial y ahí es cuando uno corrobora que la persona que te está vendiendo esa propiedad que de verdad sea o el dueño o tenga el poder de venderte esa propiedad. En este caso, el Inversor X resultó ser un estafador y a través de ese estudio de título uno se da cuenta de que, este deal no good, y por lo menos no perdiste mucho dinero. O sea, a lo mejor pierdes un poquito el depósito porque estafador al fin pues se puede ir, pero es mejor perder esa cantidad pequeña a perder miles y miles de dólares. Yo he escuchado muchos casos de personas que han visto una propiedad a larga distancia y se ve muy bonita y todo, y terminan dando depósitos de miles, pero miles de dólares. Estamos hablando casi un down payment por completo y luego terminan perdiendo la propiedad. Entonces, para eso creamos este tipo de video, para ayudarte a tener una idea de los pasos a seguir para que esto no se dé. Entonces, volviendo a recapitular, entonces tenemos esa propiedad. Asegúrate que existe una propiedad física que de verdad exista. Lo puedes corroborar tú mismo si ya viste esa propiedad o simplemente utilizando un miembro de tu equipo de poder para ayudarte a confirmar la existencia de esa propiedad. Luego, dejas que el cierre sea procesado por un abogado inmobiliario o una agencia de títulos que se encargue de hacer ese survey y que se encargue de hacer un estudio del título. Ahora, llegó la parte del cierre. Entonces, ¿qué sucede con la parte del cierre? Que el dinero no se le da directamente a la persona que te está vendiendo la propiedad. Ese dinero debe ir a través de un tercero, por decirlo así. ¿Por qué es importante trabajar con ese tercero? Porque ese tercero es como una manera de verificar que hubo de verdad una transacción. Entonces, normalmente lo que sucede es que cuando yo voy a comprar una casa en contado, yo vengo con un cheque certificado del banco o uno hace algo que le llaman un wire transfer. Entonces, ese giro, ese wire transfer, generalmente se pasa por la cuenta escrow de la agencia de título y luego la agencia de título confirma la llegada de ese dinero y ese dinero va directamente al vendedor de la propiedad. En el caso de las estafas, en muchos casos sucede que uno le pide que hagan un wire transfer y ese wire transfer se le hace directamente a la persona. Eso nunca es el escenario. En una transacción legítima, un wire transfer de una compra de una propiedad siempre se le hace a la agencia de título que está manejando la propiedad. Ahora, ¿qué sucede? Que también puede haber un incidente de que el mismo estafador se encargue de crear una compañía fantasma que no necesariamente es una agencia de título. Entonces, para eso uno averigua en el internet, uno busca en Google el nombre de la agencia de título para confirmar si esa agencia es legítima. O tienes la opción de simplemente ser la persona que dicta con quién quieres cerrar tu propiedad. Entonces, en mi caso, yo siempre trabajo con una agencia en particular. Yo no dejo que el vendedor escoja la agencia de títulos, sino que yo digo, no, yo voy a trabajar con una agencia que a mí me haga sentir cómoda, de tal manera que si yo envío el dinero a esa agencia, ya yo sé que ese dinero lo van a cuidar porque ellos son los que están administrando ese dinero hacia mi persona. Y obviamente todos estos servicios que te están prestando, sea el abogado, o sea la agencia de títulos, o sea la agencia de escrow, todos ellos van a cobrar una tarifa por el servicio que te están prestando. Pero yo, en vez de verlo como un gasto adicional, yo lo veo como una inversión. Ellos se van a asegurar de hacer todos los estudios necesarios, de todos los background checks que sean necesarios para confirmar que la transacción es una transacción que es legítima. Es mucho mejor invertir unos cuantos cientos de dólares, a veces hasta miles de dólares, dependiendo del costo de esos servicios, a perder todo tu dinero del down payment o todo el dinero que ibas a pagar de contado por esa casa y a la final darte cuenta de que a la final regalaste la plata porque no recibiste nada a cambio. Ahora, ya se enviaron los fondos, estamos listos para el cierre, ¿no? Entonces, antes de llegar al cierre, a ti la agencia de títulos o el mismo abogado inmobiliario te va a dar la opción de comprar un seguro de título. Asegúrate de que lo compres porque ese seguro es sumamente importante para proteger ese título de la propiedad ante el evento de que llegan a resurgir cosas que no se vieron durante el momento del estudio. Porque, ¿qué sucede? Que hay veces que tú puedes hacer un estudio del título y puede salir limpio.
pero desde que el momento que se hizo el estudio del título al día que te toca cerrar, pasa una ventana de tiempo. Y durante esa ventana de tiempo puede que alguien o puede haber atado o puesto una deuda a la propiedad. Entonces es muy importante que compres ese seguro para protegerte ante el evento de que salga una deuda sorpresa que no te corresponde. Una vez que el proceso de envío de dinero se complete, pues ahí uno procede a firmar los documentos. Una vez más, dependiendo del estado donde tú estés, el proceso de cierre y el proceso de pago de los fondos es diferente. Hay estados en donde más que todo se trabajan con wire transfer. Florida y Alabama es uno de ellos. Todas las veces que yo he comprado propiedades en esos estados, siempre hago una transferencia wire. Voy directamente al banco, le pido que mi banquero ponga toda la información de wire transfer y luego se llama a la agencia para confirmar. Ellos te tienen que dar un código especial antes de completar el envío y luego el envío se da y ellos confirman de parte de ellos que recibieron el dinero. Esa es una. La otra opción es comprar cheques certificados. En el estado de Nueva York casi siempre se cierran las propiedades con cheques certificados. Uno tiene que ir personalmente al banco con la carta del abogado inmobiliario colocando la cantidad de cheques que son necesarios comprar y el monto en cada uno de esos cheques y a nombre de quién se van a comprar esos cheques. Entonces, independientemente si te toca comprar cheques o si vas a enviar el dinero por wire, va a llegar a un punto en el que ya es momento de cerrar en la propiedad. Entonces, si estás presente y puedes cerrar en persona, pues lo ideal es que vayas en persona, llevas copia de tu identificación y estás en la misma oficina firmando todos los documentos. Al final de la firma de los documentos, por lo general, ellos te tienen que dar una copia para tú mantenerlo en tus récords. Ahora, si la agencia de título o el abogado no te da una copia, pídeselos, que hasta la fecha yo no he escuchado de ninguna agencia de título o de un abogado que no te den una copia de los documentos de cierre. Y si estás cerrando a distancia como yo, lo más probable es que vas a tener que firmar esos documentos delante de un notario público y después de firmarlos delante del notario público vas a enviar esos documentos en un sobre prepagado directamente a la agencia que está trabajando en el cierre de la compra de esa propiedad. Y como siempre, antes de enviar esos documentos, trata de buscar una manera de escanear esos documentos para que mantengas una copia digital contigo o simplemente sacarle fotocopias para que mantengas una copia en papel. Yo personalmente siempre prefiero las copias digitales porque esas ocupan menos espacio y prácticamente puedes acceder a las copias desde cualquier parte del mundo, ya que son digitales. En cambio, con una copia en papel, por decirlo, solamente lo puedes acceder directamente en el lugar en donde los guardaste. Entonces, si estás en otro país, si estás de viaje en otro estado y necesitas acceder a ellos, no vas a tener acceso a ellos, sino hasta cuando regreses a la casa. Una vez que cierres los documentos y entregues todo firmado y que todo el mundo que le corresponda firmar haya firmado esos documentos, estarías recibiendo el título de la casa con un warranty deed aproximadamente entre 2 a 4 semanas, dependiendo qué tan rápido trabaja tu condado. Es mejor, siempre es bueno que recibas un warranty deed porque el warranty deed viene con garantía. Es decir, que ese título de la casa viene garantizado que ya se le han hecho todos los estudios necesarios y que está confirmado que no hay una deuda adjunta o atada a esa propiedad, de manera que no te vayan a salir con sorpresas de que tú tienes que pagar por eso después. Y así es como se compra una propiedad cash. Espero que el video te haya ayudado y compártelo. Te veo en el siguiente video. Chaito, bye.